Ahí está, ¿sale? Entonces ya para ir cambiando, por ejemplo, de lado lo que era la versión que les estaba mostrando anteriormente, allá trabajar con la versión 2020, que es la que les estoy mostrando ahorita en pantalla, que es un poquito más completa a la que estábamos utilizando previamente. Vamos a ver una nueva herramienta, la cual se llama la herramienta de hueso, ¿sale? Les comentaba que ahorita, por ejemplo, hemos trabajado nosotros, estábamos trabajando la animación de Pac-Man, utilizando fotogramas clave de posición y rotación, y utilizamos lo que fue el día de ayer el panel de propiedades para ir viendo pequeños efectos que podíamos ir colocando a cada símbolo, ya sea por ejemplo un efecto de sombra, un efecto de iluminado, pixelado, etcétera, ¿no? Veíamos estas herramientas el día de ayer. Anteriormente veíamos el panel de los ajustes, perdón, animaciones como predeterminadas. Y al final del día, si hubiéramos continuado con la animación que estábamos haciendo de Pac-Man, pues era ir colocando los demás elementos, que eran los fantasmas, replicar las monedas, y demás. Y al final todo iba a ser lo mismo, era nada más animación de posición y rotación para los escenarios. Entonces dije, no está mal, pero pues de una vez yo creo que vamos cambiando el modo de animación para ir viendo un poquito más y ya después regresamos a complementarlo con todo lo que vayamos viendo, ¿sale? Para hacerlos como más completos. Y entonces ahorita, por ejemplo, con lo que vamos a continuar es con la herramienta de hueso. Esta herramienta nos va a permitir a nosotros, a través de un diseño, de una imagen, de una ilustración, darle, por así decirlo, darle vida, ¿no? Se los mostraba el otro día con el vector del astronauta, que ahí, por ejemplo, nosotros, el astronauta es un vector, es una ilustración digital, es una imagen tal cual, pero con la herramienta de hueso nosotros le pudimos dar vida a este personaje para que pudiera alzar las manos, mover la cabeza, mover el torso, saludar, ¿no? Todo esto se puede lograr. Aquí el detalle nada más es cómo viene ordenado nuestro personaje desde Ilustrador, porque sabemos, creo que, bueno, no todos hemos visto Ilustrador hasta este momento, no todos han podido trabajar. Ahí en Ilustrador, todo lo que nosotros podemos digitalizar se va creando en una capa de manera individual. Por ejemplo, si yo agarrar en este momento algún personaje en específico para comenzarlo a digitalizar, creo que con alguno les mostré en algún momento el Homero, ¿no? Que una vez estábamos trabajando, vieron que tenía un personaje en pantalla. Bueno, creo que ya ni siquiera lo tengo. No, creo que ya ahorita ya no lo tengo en el escritorio, no recuerdo dónde lo guardé, pero por ejemplo ahí está, tenía un personaje. Ese personaje, cada trazo que nosotros hacíamos para digitalizarlo se va guardando. Entonces, en Illustrator, todo lo que nosotros hagamos, cada trazo, cada figura, va generando una capa de manera individual. Si nosotros, por ejemplo, quisiéramos digitalizar algún personaje, alguna imagen, lo que sea, se puede hacer con este programa. Y la ventaja de Illustrator es que como todo se trabaja por lo que se conoce como vectores, pues entonces tenemos una resolución realmente buenísima. Porque sabemos nosotros que todo lo trabajamos a través de píxeles, ¿no? Toda la ilustración, todas las imágenes, todo lo que nosotros digitalizamos, al final del día se mide por píxeles. Y hemos visto muchas veces que cuando le hacemos zoom a una imagen, se llega a pixelar, ¿no? Así que ya se llega a ver un poquito borroso, dependiendo de cuánta resolución tenga. La ventaja de los vectores es que por más zoom que nosotros le hagamos, no pierde resolución, no se llega a pixelar, por ende es una ilustración buenísima que nosotros podemos utilizar en cualquier elemento. Pues, en Illustrator, pues ya que lo veamos de lleno, van a ver que es una herramienta buenísima para digitalizar cualquier elemento, ya sea alguna estructura, ya sea alguna fotografía, lo que nosotros queramos se puede digitalizar y los resultados a veces son padrísimos, o sea, realmente se ven muy, muy padres. Illustrator es un programa que me gusta mucho y ahí, por ejemplo, la herramienta como tal, pues es la pluma y la pluma curvatura.
Ya que, por ejemplo, cada programa por lo general pues tiene su herramienta, ¿no? Cada programa llega a tener como su herramienta más utilizada, y lo que es Illustrator pues sería la pluma y la pluma curvatura, son como las herramientas que más se llegan a utilizar. Así como Photoshop, la magia de Photoshop pues son los pinceles para la creación de fotomontajes o diseños. Y ahí entonces, pues, mencionando todo esto, es lo que les mostraba el otro día, por ejemplo, el astronauta, por ejemplo, lo voy mostrando en Illustrator. Al final del día, pues es justamente una ilustración que viene separada por capas, es decir, cada dedo, cada mano, cada parte del brazo, al momento de irla haciendo de manera digital, se va generando una capa individual. Entonces, durante la marcha de la digitalización de ese personaje, todos esos elementos se van a poder controlar de manera manual. Y eso es algo padre porque ya nosotros sin ningún problema podemos darle la animación que queramos a través de este programa. Entonces, nada más permítanme, déjenme un cuento. Creo que sí va a ser esto. Ya, por ejemplo, ahorita lo que les voy a mostrar es justamente el archivo digital de esa ilustración para nosotros ir viendo cómo es que está organizado, porque prácticamente cualquier archivo digital lo podemos animar, pero también influye el cómo está organizado para que a mí se me haga todavía mucho más fácil. Entonces, perdón, a ver, déjenme esto, lo centro para irlo mostrando, pero antes, por ejemplo, ya ven que ayer, por ejemplo, me trabé, se trabó la clase en los últimos minutos. No sé si lo pudieron checar, los últimos minutos de la clase. No sé si haya quedado alguna duda. ¿La subiste a YouTube? Sí, se los... Ay, no la vi. A ver, se los llegué a compartir en la noche. Ay, cierto, creo que más bien no lo... Es que yo no estoy en el grupo. Sí, cierto. Perdón. Porque sí, por ejemplo, ayer les decía que casi siempre se escucha, o sea, casi siempre escucho cuando alguien sale o cuando alguien entra o dejan algún comentario. Entonces, por ejemplo, a veces cuando me llega a sacar de la clase, pues se escucha como si saliera tal cual. Pero ahí ayer sí no sé por qué no sonó, no lo escuché. Y ¿cómo se llama? Y pues sí fueron como 10 minutos que se perdieron. Entonces no sé si, bueno, ahí en tu caso, André, pues ya sería, te lo comparto nuevamente, ya en los últimos minutos. En tu caso, Arturo, pues sí lo alcanzamos a ver por la tarde, me parece. Sí, creo que sí, creo que lo alcanzamos a ver. Entonces, ahí por ejemplo les compartí lo que es la clase de ayer, los últimos minutos, que ya ven que fue donde se cortó, nada más. Perdón. Y pues bueno, fuera de eso, ¿dónde estoy? Por ahí. Fuera de eso, nada más de ese pequeño contratiempo del día de ayer, pues les muestro lo que es justamente la ilustración. Y a continuación lo que les comentaba, por ejemplo, es la ilustración. Si se fijan, prácticamente pues todo fue hecho a mano. Aquí podemos ver que al ser vector, por ejemplo, nosotros tenemos un control total sobre cada trazo que se ha realizado. Por ejemplo, si yo hago zoom, y pueden ver que aquí, por ejemplo, yo tengo control sobre cada trazo. Aquí en este caso, tanto por cada
dependiendo de cómo lo hayan hecho. Por ejemplo, como aquí pueden ver, cada dedo, cada mano, todo el antebrazo. Esa es la ventaja de trabajar con vectores, que yo, por ejemplo, tengo el control total sobre cada elemento. Entonces, yo puedo sin ningún problema, bueno, ahí ya no, ajustar todo el diseño que yo lo requiera, cualquier diseño que yo necesite. Y al menos en este tipo de ilustraciones, pues nosotros podemos utilizar la herramienta de, bueno, les voy compartiendo también Illustrator, igual para que puedan irlo descargando, al menos nada más para ir practicando esta parte, y ya posteriormente, pues ese programa también lo vamos a ver nosotros, ¿vale? Entonces, como pueden ver aquí en Illustrator, prácticamente todo lo que ustedes ven es editable, todo, tienen control total sobre los vectores. Entonces, este tipo de ilustraciones se prestan por lo mismo de que, así como está, yo puedo generarlo por capas para tener control sobre cada extremidad y ya, por ejemplo, poderle dar animación a cada elemento de manera individual, ¿sale? Esta ilustración, por ejemplo, les voy a mostrar lo que es el panel de capas. Acá está. El panel de capas aquí en Illustrator es con tecla de función F7. No oculto todo esto. Y aquí está. Por ejemplo, eso es lo que me gusta de trabajar con Illustrator, y más que nada de la página en la cual les compartí el otro día, de donde podemos descargar múltiples ilustraciones. Si hay algún personaje que me guste, que yo diga, bueno, me agradó, me gustaría utilizarlo para la animación, se puede utilizar. Si yo quiero digitalizar mi propio personaje, supongamos que hay alguna foto, o nosotros mismos, ¿no? Supongamos que hay una fotografía mía que me gustaría utilizar para darme animación, se puede hacer. Aquí en el Illustrator nada más tendríamos que importar la fotografía y comenzarla a digitalizar. Para estos, lo ideal es trabajarlo por capas. Como lo hemos visto en todos los demás programas, las capas nos ayudan para mantener un control sobre cada elemento, como aquí en este caso, yo tengo la capa exactamente sobre el planeta, sobre el personaje. Aquí, por ejemplo, es un efecto del fondo, las estrellas y pues prácticamente el fondo como tal, ¿no? Fíjense, la idea es esta, tener yo todo organizado por capas, porque así yo ya posteriormente voy a poder animar el planeta individualmente, el astronauta de manera individual. Como lo están viendo aquí, son dos capas totalmente diferentes, y es lo mismo que hemos trabajado en anime. Teniéndolo todo por capas, yo tengo el control total sobre cada elemento en cada uno de ellos. Entonces, eso es lo que nos interesa a nosotros, y pueden ver, por ejemplo, aquí que si yo selecciono la capa de mi astronauta, despliego la lista, aquí están todos los elementos. Por ejemplo, aquí viene la capa individual del brazo derecho. Bueno, esos, por ejemplo, son como parte del traje. La cabeza, por ejemplo, viene en una capa individual, el torso en otra, este es el antebrazo, este es el brazo derecho. Acá, por ejemplo, parte de déjenme mover un poquito más a la derecha, ahí está, parte del mismo traje del astronauta, y el brazo izquierdo, ¿sabes? Eso es lo que yo necesito precisamente para pasarlo a anime, porque aquí ya todo viene organizado, entonces yo ya puedo tener control sobre cada uno de estos elementos sin ningún problema, ¿vale? Bueno, el ejemplo es con esta ilustración que ya está hecha. Si yo lo voy a hacer desde cero, utilizando este ilustrador, la idea es que quede justamente de esa manera, organizado por capas, organizado por grupos y por partes, porque eso es muy importante. Si yo aquí, por ejemplo, hago la ilustración de algún otro personaje, lo ideal es esto, que todo se mantenga por partes. Así, cuando yo lo pase a anime, tengo el control total sobre este brazo, o el antebrazo, sobre la cabeza, sobre el torso, sobre cada una de sus partes, ¿sale? Esto como tal, ya utilizando ilustraciones hechas. Por ejemplo, si ya los que han podido ver Illustrator y ya tienen alguna ilustración realizada, se puede utilizar en anime para darle su animación. Si no, por ejemplo, pues ya hemos visto cómo podríamos
cómo puedo digitalizarlo de manera manual, ¿sale? La página que les compartí es esta. Aquí está, ¿sale? Esta es, por ejemplo, la página que les compartí anteriormente. Ya la hemos usado en algunos otros programas. Se llama FreePic. Aquí pueden encontrar muchos recursos vectorizados. Yo de aquí descargué lo que fue el astronauta que están viendo en este momento. Pueden buscar directamente algún elemento aquí en todos los recursos, por ejemplo, la cuestión de los vectores. Por ejemplo, si yo busco precisamente personajes, aquí pueden encontrar justamente ya personajes que ya están vectorizados, como todos esos que ustedes están viendo aquí, ya están vectorizados. Entonces prácticamente a cualquiera de ellos yo lo puedo seleccionar y lo puedo comenzar a animar. De hecho aquí ya vienen separados, ya justamente ya viene con distintos rostros, distintos brazos, ya para darle su animación. Como estamos viendo, hay algunos que ya están listos para nada más descargar y comenzar a animar, ¿no? Hay algunos que son gratuitos, hay otros que sí son de paga. Prácticamente los que vean que tengo aquí la corona en la parte superior izquierda, esos pues son de paga, ¿no? Aún así, de todas maneras, hay muchos más para trabajar. Yo ahorita lo busqué directamente por personajes, pueden buscar por alguna otra palabra clave, pueden buscar algo más en específico, y al ser todos vectores, pues entonces voy a tener control sobre cada uno de ellos de manera libre, muy libre, ¿vale? Supongamos que, por ejemplo, quisiera utilizar alguno, quisiera descargar algunos sin ningún problema para comenzar a trabajar, pues puedo simplemente seleccionarlo y nada más hay que tener un detalle aquí. Esta página, al ser gratuita, podemos descargar varios recursos, pero no tantos. Nos limita, si mal no recuerdo, a 10 descargas al día. O sea, por ejemplo, si dijéramos, ok, pues me gustó este personaje, elijo este. Creo que lo más que nos permite es 10, nada más 10 archivos por día. Ahí, por ejemplo, perdón, lo que yo tendría que hacer para omitir esa parte sería cambiar la dirección IP. Esto, por ejemplo, pues son conceptos que manejamos en la materia de redes, toda la cuestión de la dirección IP, de las VPN, las direcciones virtuales, todos esos conceptos los vemos en la materia de redes un poquito más adelante, pero aquí a lo que voy es que, por ejemplo, como en este caso, nada más me permite la descarga en esta página de 10 recursos al día, solamente 10. Pongamos que me gustó estos para hacer una animación de Halloween. Ya ven que, por ejemplo, les mostré el otro día como un escenario con un cementerio y un caballero y todo eso, ¿no? Entonces podría poner algunos de estos de fondo, seleccionar alguno y darle animación. Lo puedo hacer. Entonces, por ejemplo, si yo quiero descargar abrimos el archivo y nada más sería aquí, en el botón verde, descargar. Esperamos justamente a que me habilite el siguiente botón, otra vez, descarga, esperamos y justamente pues comienza en la parte inferior la descarga. Casi no pesa mucho, es lo que me gusta, son vectores, las ilustraciones tienen, a pesar de que tienen una resolución realmente muy alta, casi no tienen un peso tan exagerado, eso es lo que me gusta. Ahorita ya se descargó, entonces sobre la marcha yo ya nada más puedo seguir descargando otros 9 más u 8 más. Esto porque varía un poquito en cuanto a los megas que me permite descargar. Entonces yo podría descargar unos cuantos, va a llegar un momento en el que me voy a decir que pues ya llegué al límite y ya no voy a poder. Para ello tendría que utilizar un programa que me permita cambiar la dirección de la computadora. Esto para que simule que yo a lo mejor ya ahorita en esa computadora ya hice las 10 descargas, ¿no? El programa se los voy a compartir, les muestro ya en otro espacio un poquito con calma el cómo funciona. Se llama Cypher. Este programa, por ejemplo, simula que la dirección IP de la computadora, a lo mejor ahorita estoy justamente aquí, mi dirección IP es aquí en esta computadora, aquí en el centro, en Morelia, en México, ¿no?
Ese programa se llama Siphon y genera una red virtual, una dirección virtual, en la cual, por ejemplo, al momento de activarlo, ahora mi computadora va a simular que no esté aquí en México, esté en Alemania, por ejemplo. Genera una dirección IP, una dirección de la computadora, que dice que esa computadora está ahora en Alemania. Y desde allá hace la descarga y el programa, como dice, caray, no es la misma computadora, la otra, la dirección estaba en México, esta ya está en Alemania, otra vez me permite hacer la descarga de 10. Una vez que llega el límite y quiero seguir descargando, vuelvo a activar este programa y ahora me genera que la dirección IP está, no sé, en Estados Unidos y me va a permitir continuar y continuar y continuar. Esto, por ejemplo, es lo que se llegaba a utilizar anteriormente, el direccionamiento por VPN para la creación de cuentas falsas para Netflix, para todas esas plataformas en línea. Y ahorita ya no se puede, pero hace unos años era lo que más usábamos para generar direccionamiento IP, para generar cuentas gratis de Netflix. No era tan complicado porque, por ejemplo, usabas ese programa, usabas otro más, y un ejemplo era un programa que te generaba como una tarjeta de crédito. Entonces, suponiendo tú estabas usando una tarjeta de crédito en México, no, una tarjeta de crédito de México, pero la compra la estabas haciendo en Alemania y la facturación se hacía en Argentina. Se hacía como una triangulación. Entonces, con esa parte, pues ya no se podía rastrear y tú generabas las cuentas de Netflix que querías. Era lo que hace tiempo se podía utilizar para poderlas como despiratear, ¿no? Y ahorita ya no se puede. Pero eso, por ejemplo, de la VPN, la dirección IP y todo eso lo vemos en redes, ¿vale? Entonces ya más adelante en un espacio libre les muestro cómo se utilizaría ese programa para este tipo de páginas. Porque hay muchas páginas donde a lo mejor, un ejemplo es Mega, ¿no? Todos hemos descargado de Mega. Hay algún momento en el que ya alcanzamos el límite máximo del día de hoy de descargas, ¿no? Uso este programa, la dirección IP cambia y es como si fuera una nueva y otra vez puedo continuar todas las descargas que necesito. Entonces esto nos acorta tiempos, ¿vale? Ya más adelante con calma vemos cómo funciona, ¿vale? ¿No hay alguna duda hasta aquí más o menos? No, todo bien. Todo bien, interesante todo. Entonces, por ejemplo, bueno, ahorita viendo esta parte que les comentaba, en esa página pueden descargar, buscar algún personaje en específico, buscar alguna ilustración en específico, y esa es la que nosotros vamos a traer a nuestro escenario para comenzar a trabajar. Es decir, la que se va a utilizar es la herramienta de hueso. Esta herramienta me sirve para tratar de simular un esqueleto en base a mi ilustración. Porque ahorita, por ejemplo, tenemos medio torso medio cuerpo del astronauta, ¿no? Justamente del torso hacia arriba. Entonces, si yo quiero comenzar a hacer su animación, a crearle un esqueleto, sabemos que prácticamente nosotros nos regimos por articulaciones como tal. Entonces, si yo, por ejemplo, dijera, ok, voy a mover el brazo, voy a mover la muñeca, voy a mover algún otro elemento, siempre hay un punto de flexión de dónde se llega a mover, cuál es lo que se toma en consideración para hacer el movimiento. Eso es lo importante de que si van a utilizar alguna ilustración de esta página que les compartí, nos aseguremos de que esté precisamente como esto, separado por capas, para que a mí se me haga mucho más sencilla hacer su animación. Esto, por ejemplo, ya estando aquí en Animate, sabemos que el ataque es control R, si es control R, voy a utilizar esta ilustración, aquí está, aquí está. Por ejemplo, yo acabo de seleccionar la ilustración, control R, busqué lo que es el personaje, que es astronauta, y aquí, por ejemplo, ahorita estoy importando directamente un archivo de Illustrator. No estoy, déjenme vuelvo a hacer porque creo que lo hice muy rápido. No estoy importando la imagen, no estoy importando el JPG del astronauta, estoy importando directamente el archivo de Illustrator, el editable, porque eso es lo que necesitamos nosotros. Dejen, aumento su tamaño, aquí está. Porque, por ejemplo, aquí está la imagen, es la imagen en JPG.
no voy a importar la imagen porque como es eso, ya es una imagen fija, es una imagen hecha. Yo no puedo tener el control ya sobre una imagen que ya está totalmente hecha, pero sí tengo el control sobre el archivo editable. Por eso es importante que si vamos a importar el elemento sea exactamente el editable de Illustrator en este caso. ¿Por qué el de Illustrator? Les digo, por la cuestión de los vectores, de que a mí me permite trabajar más completo y la resolución no se pierde. Esa es una maravilla de los vectores, que la resolución se conserva, aunque yo haga mucho zoom, aunque yo estire esa imagen, aunque yo la deforme, su resolución es buenísima. Entonces, por eso es que yo utilizo ahorita el editable de Illustrator. Es cierto que tal vez yo podría hacer el diseño de Photoshop, ¿no? Tal vez ese astronauta yo lo pude haber partido por extremidades en capas de Photoshop y podría más bien importar el archivo de Photoshop. Es cierto, es válido y es bueno, pero el detalle es que al ser como tal de Photoshop ya es como tal un vector de imagen, no, perdón, ¿cómo se llama? Un comando de imagen. Entonces, en Photoshop sí se llegaría a pixelar. Si yo empiezo a trabajarlo, empiezo a editarlo, empiezo a hacerle zoom o cualquier otro ajuste, siendo un archivo editable de Photoshop, sí se llega a pixelar en algún punto. No tengo la resolución al 100% como si me lo otorga Illustrator. Por eso es que es preferible que si voy a digitalizar un personaje, lo haga siempre en Illustrator. Porque en Photoshop también se puede, no es que no sea nada más un recurso único de Illustrator, ¿no? En Photoshop se puede hacer también, no hay ningún problema, pero los beneficios realmente están en Illustrator, ¿sale? Por eso es que importo el archivo editable, ¿sale? No importo la fotografía como esta, sino el editable tal cual. Aquí puede que sí tarde un poco, porque depende de del peso del archivo de Illustrator, pues va a tardar en importar todas y cada una de las capas, ¿sale? Selecciono el archivo editable de Illustrator, deje muestro el panel, y aquí por ejemplo me indica la mesa de trabajo en la cual yo estoy. Ahorita solamente tengo una mesa de trabajo, solamente tengo un escenario, entonces nada más me está mostrando uno, ¿no? ¿Eso por qué? Porque supongamos que durante mi animación pues yo ya tenga varias escenas, tenga a lo mejor 3, 4, 5 escenas, pues puedo decir a qué escena en específico lo quiero importar. Ahorita va a ser directamente a la primera, no hay ningún problema, ¿vale? A mi primera escena y luego aquí viene, si yo quiero seleccionar todas y cada una de las capas, porque a lo mejor de toda la ilustración, de todo el editable, de todo el archivo editable de Illustrator, tal vez hay algún elemento que no me gustó o que no lo necesita, ¿no? Supongamos, aquí está el grupo del planeta, aquí está el grupo del astronauta, luego el que era como un tipo de efecto en el escenario mismo, perdón, las estrellas y el fondo, ¿no? Tengo los 5 grupos, entonces, si yo por alguna razón dijera, ¿sabes qué? Pues el fondo no lo quiero, lo puedo desactivar y mejor colocarle mi fondo. Al final del día todo va a ser editable, entonces también yo puedo decir sobre la marcha, ¿sabes qué? Importo todo y a la mera hora, y como que no me gustó, pues simplemente lo quitamos del escenario, no pasa nada. Es importante asegurarme de que se importe todo correctamente. Y lo siguiente, convertir esas capas ¿en qué? Hay 3 opciones. Siempre vamos a elegir la primera, capas de anime, porque yo, por ejemplo, ahorita, si le digo convertir capas en la capa única de anime, pues toda la ilustración la colocaría en una sola capa. Y como les decía, no pasa nada. O sea, si yo todo lo tuviera en una sola capa, igual puedo animarlo, pero se me va a hacer más complicado tratar de seleccionar con exactitud los elementos que yo quiero mover, porque tal vez o ya seleccioné el fondo, o ya seleccioné un poco de más, o me hizo falta seleccionar algún elemento y supuestamente yo estoy moviendo la muñeca y se está moviendo también el brazo, o sea que tal vez yo no quería porque solo era la muñeca. Entonces, si yo le dijera capa única de anime, todo se importaría sobre la misma capa. Sí, se puede animar, pero sería un poquito más complicado. Por eso es que lo ideal es que sea en capas de anime. Como se los he mostrado anteriormente, todo por capas, todo por capas. Así yo ya tengo el control individual sobre cada elemento. Y ya no tengo una complicación para elegir un, un elemento y luego otro, y luego otro, y luego otro, ¿sale? Los fotogramas clave lo puedo convertir en fotogramas clave, pero esto sería justamente nada más para una animación muy,
muy rígida en el sentido de que no tengo tanto control sobre los elementos individuales, sino yo los tendría que estar ahora sí que programando más o menos como se ve en Premiere, a través de puros fotogramas clave. Es decir, yo no puedo mover un elemento como lo hemos visto ahorita, que si yo selecciono a Pac-Man, pues le doy clic izquierdo y lo arrastro y lo dejo en otra posición y listo, ¿no? Si ahora quiero que se mueva para acá, pues le doy clic izquierdo, sostenido, lo muevo y ya está, ¿no? Esa sería su animación. Y sería muy sencilla porque nada más es con el cursor, clic izquierdo y la arrastro, clic izquierdo y la arrastro. Si yo le dijera que es por fotogramas clave, tendría que hacerlo desde el panel de propiedades únicamente, es decir, ahora su posición es la posición en X tal y la posición en Y tal. Su ángulo de rotación es de tantos grados en lugar de yo hacerlo como lo hemos visto anteriormente, ¿vale? Aquí sería como que muy en específico, muy exacto y a través del panel de propiedades, que era el que veíamos el día de ayer. Entonces, lo ideal es, si lo vamos a convertir en capas, que sea justamente en capas de anime. Podemos decir que los objetos se coloquen en su posición original. Esto es muy importante porque si no, se van a colocar todas las capas una sobre otra, sobre otra, sobre otra, sobre otra, sobre otra. O sea, todas al centro, una encima de la otra, encima de la otra, encima de la otra, ¿no? Esto sí va a suceder con los sprites. Con los sprites sí queremos que sea así, uno sobre otro, sobre otro, sobre otro. Aquí no. Aquí queremos que cada elemento se conserve en la posición donde está, el brazo donde se encuentra, el otro brazo donde está, la cabeza, el torso, o sea, todo en su posición, importarlo tal cual yo lo vi en Illustrator, aquí al escenario. Por eso hay que activar este de aquí, que sería colocar los objetos en su posición original. Si yo la desactivo, todos los grupos van a estar al centro, uno encima del otro, encima del otro, encima del otro. Y yo tendría ahora que volverlos a ordenar, cosa que para mí sería muy complicado. Entonces, todos que se respeten en su posición original. Aquí, esto pues sería, si lo importo como una sola imagen de mapa de bits, sería eso, importarlo como si justamente fuera la imagen, como les decía al inicio, como si yo exportara el JPG. Entonces, no es conveniente, a menos de que sea un escenario, ¿no? Porque digo, a lo mejor encuentro un escenario muy padre en vectores y digo, pues ¿sabes qué? Pues me exporto el escenario en JPG. No está mal, no está mal, pero sobre la marcha, si yo le quiero agregar más elementos o la quisiera quitar, pues ya no podría porque es una imagen en JPG. Entonces digo, ¿sabes qué? Pues lo importo como una imagen de mapa de bits. Va a simular todos esos vectores como si fuera una fotografía, pero con la ventaja de que yo podría editarlo posteriormente si hay algo que no me gustó o algo que yo le quisiera agregar nuevamente. Eso sería importarlo como una imagen de mapa de bits, ¿vale? Los vectores los simula como una fotografía, como si fuera un archivo JPG, pero con la ventaja de que posteriormente yo puedo regresar, editar y quitar lo que no quiero o agregarle más contenido sin que me altere como tal el resto del escenario, ¿vale? Aquí, por ejemplo, yo puedo también importar los símbolos que no esté utilizando. Esto, por ejemplo, recuerdo lo de los símbolos. Por ejemplo, los símbolos los hemos visto ahorita en Animate, que nos ha servido para darle animación a un personaje. Pero esto de los símbolos sin utilizar desde un archivo editable de Illustrator, con exactitud, ahorita sí no lo recuerdo. Ese no lo recuerdo nada más. Déjenme checarlo, qué opción era, qué eran las propiedades que tenía. Y el otro, por ejemplo, que es establecer el tamaño del escenario equivalente a la mesa de trabajo de Illustrator. Aquí incluso me está diciendo que hay un informe de incompatibilidad. Cuando nos suceda esto del informe de compatibilidad, por lo general es del modo de color. Por ejemplo, si yo le doy clic, ahorita lo estamos viendo. El documento de Illustrator utiliza un modo de color CMYK, que no se admite en Animate. Para importar el documento en Animate, utiliza el modo de color RGB, ¿sabe? Porque, como ahorita lo mencionaba, el archivo del astronauta hecho en Illustrator tiene un modo de color en CMYK. Esto, por ejemplo, lo alcanzábamos a ver un poco en Illustrator, perdón, en InDesign. Les comentaba que si nosotros vamos a hacer un diseño que voy a imprimir,
Entonces lo ideal es utilizar el modo de color CMYK. Si voy a utilizar un archivo que va a ser para la web, pues entonces utilizo RGB. El archivo del astronauta fue hecho con el modo de color CMYK, quiere decir que el que diseñó el astronauta lo tenía pensado para imprimir, tal vez para algún sticker, tal vez para alguna revista, tal vez para cualquier otro diseño, pero él lo hizo con el objetivo de imprimirlo. Realmente no pasa nada si yo le doy ahorita importar, lo va a convertir a RGB, que decíamos, el modo de color RGB es para web, es prácticamente para videos, para animaciones, para sitios web, para redes sociales, para prácticamente todo lo que tenga que ver en un dispositivo, a través de una pantalla, ¿vale? Eso es el RGB, CMYK es para impresión, entonces no pasa nada, simplemente va a ser la conversión y al cambiar de CMYK a RGB, posiblemente algunos colores lleguen a alterarse un poco. Es como les decía el otro día en InDesign. A lo mejor no es como que si estaba en amarillo lo va a convertir en morado, ¿no? O sea, un cambio muy drástico, ¿no? Tal vez pequeñas variaciones, tal vez ese amarillo va a estar un poquito más claro o un poquito más oscuro. Si es un rojo, tal vez un poquito tipo vino o tal vez un poquito tirándole naranja, ¿no? Pero son mínimos, tampoco no es como que realmente me altere los colores tanto, ¿no? Y les decía ahorita acá, lo de establecer el tamaño del escenario equivalente al archivo de Illustrator. Yo podría hacer esto sin ningún problema, que el archivo de Illustrator, perdón, que el escenario se acople a las medidas del archivo de Illustrator. No habría ningún problema. El detalle es el siguiente. Si el archivo de Illustrator está realmente enorme, porque luego, como les comento, que son vectores, que se pueden hacer diseños en una resolución altísima, es decir, ya trabajar resoluciones de 4000 píxeles por 5000, 6000 por 8000, o sea, ilustraciones realmente enormes, pues imagínense si yo le digo al escenario, sí, acóplate a las medidas del archivo de Illustrator. Entonces mi escenario va a tener una dimensión de 8K, 8000 píxeles por 6000 píxeles. Entonces sería una resolución realmente enorme y si mi computadora no está del todo completa, no lo va a poder procesar. Se va a alentar demasiado, se va a trabar o se va a estar cerrando porque es una resolución realmente enorme. Por eso es que les comentaba que la recomendada es 1920 por 1080, que es una resolución Full HD. Y es más fácil que cualquier computadora sí la pueda soportar, porque yo podría utilizar medidas en 2K, que ya serían 2000 píxeles por 1540, me parece es la de 2K. Lo podría hacer, pero tal vez ya se empieza a alentar porque es una resolución más alta y tal vez el programa a lo mejor pues no pueda con tanto. Entonces, esa es una resolución muy común, 1920 por 1080. Entonces, lo ideal es no hacer esto, no, que el escenario no se acople al tamaño del archivo de Illustrator, sino al contrario, que el archivo de Illustrator reduzca un poco su tamaño para que encaje con nuestro escenario. Les digo, la ventaja de que es vectores, no importa que se minimice su tamaño, se sigue viendo de maravilla, ¿no? No pierde resolución, no se pixelea, ¿sale? Entonces, perdón. Y más que nada porque aquí lo pueden ver, que si yo dijera, ok, el escenario se va a acoplar al tamaño de Illustrator, vean su resolución, es de 2421 por 1860, es una resolución de 2K elevada. Entonces, a lo mejor si yo lo hiciera y comenzara la animación y demás, posiblemente el programa se me trabaría, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta esta parte. Ahí está. De que lo que necesitamos, pues, es que ese archivo se acople a mi escenario, no al revés, ¿sale? Entonces, ya le voy a dar a importar una vez y vamos a esperar un poquito. Listo. Aquí, por ejemplo, dejen ajusto la ventana. Nada más permítanme. Y, bueno, ajusto esto. Ahí está, ¿vale? Por ejemplo, aquí ya está lo que es este personaje. Okay, perdón. Ya en pantalla.
Ahí está el ejemplo. Cambio nada más de herramienta y listo. Bien. Por ejemplo, aquí podríamos pensar que mi personaje ahorita sí se importó en pantalla. El detalle es que estamos viendo que en la capa 1, que de hecho solamente aparece una capa. Aunque le dijimos que apareciera o se separara por capas, solamente estoy viendo una. Esto, por ejemplo, es un pequeño detalle que, para que no nos engañe, no quiere decir que realmente todo se colocó en una sola capa, sino realmente viene de manera individual, pero para ello yo tengo que activar la herramienta de selección, ¿cómo se llama? Selección directa, que es tecla V, pues la herramienta que siempre hemos visto acá. La herramienta de selección es así, en todos los programas es exactamente la misma, V, ¿sale? Y ahora, al momento de yo darle doble clic izquierdo a mi escenario, en este caso el astronauta, empiezo a ver que entro como a un grupo en el cual ahora sí, como pueden ver, ya tengo control total sobre cada elemento de mi personaje. Ahorita lo estoy partiendo en pedazos, por así decirlo, ¿no? Pero para que podamos ver que realmente el personaje ahorita ya está por partes, entonces yo ya podría comenzar a seleccionar cada elemento de manera individual. Por ejemplo, ahorita podemos ver, de que lo vuelvo a hacer, ahorita veíamos esto, ¿no? Tengo el control total de su brazo derecho, del antebrazo derecho y la mano derecha, ¿no? Si yo le sigo dando doble clic izquierdo, entro a un subgrupo. Y ahora, por ejemplo, yo ya tengo control total sobre el antebrazo y sobre la mano. Y así puedo seguir yéndome doble clic izquierdo. Y como pueden ver, aquí tengo el control total ahora sobre todos estos elementos. Por ejemplo, que decíamos, ok, entonces que pues me gusta cómo se ve, pero yo quiero empezar a, no sé, a mover alguna parte en específico que no me gustó. Todo lo podemos hacer. Y si yo quiero regresar, porque, ver, están apareciendo acá justamente una serie de grupos. ¿Por qué? Porque ahorita como íbamos grupo por grupo, ahorita por ejemplo como pueden ver todo es editable. Aquí puedo seguir yo editando todo el personaje si lo necesito. Si digo, ¿sabes qué? Lo importé, pero a lo mejor como que algún trazo en específico no me gustó. Entonces yo puedo seguir teniendo el control sobre todo, no hay ningún problema, como estamos viendo aquí. Pero siempre hay que tener en cuenta la parte de arriba, esta de aquí. Ahorita estoy en la primera escena, entré al primer grupo y después me fui a otro y a otro. Me voy a regresar y lo voy a volver a hacer para que se vea un poquito claro. Aquí está el personaje, ¿no? Aquí está nuestro astronauta. Cuando yo le doy doble clic izquierdo, entra a un grupo, como lo vemos aquí. Ya de mi escena 1 entré a un grupo que es justamente para esta parte que les comentaba, para tener el control sobre cada elemento. Si yo digo, ¿sabes qué? La posición inicial del personaje, pues no quiero que sea esta, tal vez quiero que sea un poco más hacia arriba. Entonces empiezo, por ejemplo, a alterar su posición y a empezarlo a mover, como están viendo aquí. Y ahorita, por ejemplo, ya pues estoy cambiando totalmente la pose inicial del personaje. Y si yo quiero entrar otra vez sobre algún elemento que digo, ¿sabes qué? Pues como que sí me gustó, tal vez ahí no está mal, pero como que no me gusta algún otro diseño, no sé, algún elemento, algún trazo, lo que sea, doble clic izquierdo, y como pueden ver, entro a otro grupo. Y si se ven el resto se pone un poco opaco, un poquito gris, para que nosotros podamos ver con exactitud cuál es el elemento o el grupo en el que yo estoy y comenzar a editar, ¿vale? Como eso que están viendo justamente aquí. Ahora sí, yo podría decir, ¿sabes qué? Pues como que este elemento de aquí no me gustó, lo elimino y todo. Entonces, todo esto para tenerlo en cuenta. Por ejemplo, muevo esto tantito, ahí está. Regreso y vean, ahí está. Entonces ya regresé justamente al escenario, a la escena 1. Ahí está, sigue estando nuestro personaje, ya con una nueva pose. Entonces, por ejemplo, lo regreso como estaba, control Z. Control Z, ahí está. Entonces, ahora sí,
ya después de toda esta parte, de que lo voy guardando también cualquier detalle, no voy a hacer que se cierre. Ya una vez que, por ejemplo, tenemos nuestro personaje, ubico mi línea de tiempo y ya más o menos teniéndolo en cuenta cómo es que va a trabajar, voy a activar la herramienta de hueso, ¿vale? La herramienta de hueso lo veíamos en la otra versión, en la 2015. Está aquí rápidamente, es directamente eso, el icono del hueso, está aquí rápidamente del lado izquierdo. Para nosotros ya en esta versión que vamos a utilizar, que es la versión 2020, va a estar aquí, en estos tres puntitos, donde me va a activar el resto de las herramientas que nosotros tenemos. Se fijan, hay un poco más de herramientas de las que veíamos anteriormente en la otra versión. Algunas las vamos a seguir viendo, otras las vamos a conocer justamente apenas. Hay unas que no se pueden, porque por ejemplo viene la herramienta de rotación 3D. Esa pues tristemente no se puede, lo estaba tratando de checar. En ese programa perdón, esta computadora no me permite trabajar herramientas de 3D, son muy pesadas. Lo mismo me pasó en Illustrator hace poco en un curso y lo mismo me pasó en Photoshop. Las herramientas de 3D, al menos esta computadora no puede trabajarlas, ¿vale? Pero el resto de las herramientas sí, sin problema. Y entonces pues es tecla M, la herramienta de hueso, esta que ustedes ven justamente aquí. Herramienta hueso, tecla M, porque pues lo que vamos a tratar de crear o de construir es justamente ¿cómo se llama? Un esqueleto para mi personaje. Es decir, yo voy a crear un punto de referencia a partir del cual se va a mover cada elemento. ¿Va? ¿Dónde está? Aquí está. Entonces, lo primero, sabemos que como va a tener animación, le voy a dar un movimiento, entonces sabemos que una vez que yo pongo un elemento en pantalla, el primer paso siempre va a ser convertirlo en símbolo, ¿no? Era lo que veíamos anteriormente. Cualquier elemento que vaya a tener animación, siempre en pantalla, lo primero es convertirlo en símbolo, ¿va? Y entonces aquí yo tendría que irme por partes. Yo no puedo convertirlo todo en símbolo, es decir, todo el personaje, porque pues me generaría algún error, porque lo convertiría a él totalmente, todo en un símbolo, cosa que no debe de ser. Yo debo de convertir trazo por trazo o parte por parte. En este caso yo tengo que irme hasta el grupo individual y seleccionar esto. Por ejemplo, la mano. Selecciono la mano, F8, tecla de función F8, y aquí por ejemplo convierto el primer símbolo, darle su nombre correspondiente para posteriormente yo saber de qué trata. Es mano derecha, el clip de película, por el momento todo va a ser aún un clip de película, su registro al centro, ¿vale? De preferencia, recordemos que el registro es el punto de referencia a partir del cual, por ejemplo, va a rotar o va a escalar o va a moverse. Siempre por lo general todos van al centro, ¿sale? Todos los hemos manejado al centro, preferible. Entonces, mano derecha, registro al centro, lo convierto en símbolo, aceptar. Selecciono el otro, F8, este es el antebrazo derecho, registro al centro, clip de película, aceptar, ¿sale? Y así me voy con cada uno de esos. Necesito primero convertirlos todos en símbolo para posteriormente comenzarlos a unir con la herramienta de hueso, ¿va? Entonces, bueno, nada más, permítame tantito y te regreso para terminar esta parte.
Listo. Entonces aquí, por ejemplo, ya tengo esto. Ahora me falta esto, tecla de función F8. O sea, sería brazo derecho. Aquí, por ejemplo, pueden ver que conforme lo estoy creando por símbolo, ahorita acaba de pasar lo siguiente. Como ese brazo, ese símbolo que acabo de crear, que es el del brazo derecho, se puso por delante del antebrazo. Aquí, por ejemplo, lo único que debemos de hacer es organizarlo. Por ejemplo, clic derecho, organizar, traer hacia adelante, ¿sale? O la tecla de función, ¿dónde está? Perdón, la tecla control y flecha hacia arriba. Eso para jugar con las capas. Porque ahorita, como lo acabo de convertir en símbolo, se puso justamente por delante del símbolo anterior, que es justamente el antebrazo. Entonces, para organizarlo, ya sea, por ejemplo, control flecha hacia arriba, en este caso para este, o bien puedo seleccionar más bien este, que lo acabo de convertir en símbolo, y control flecha hacia abajo, ¿sale? Para mandarlo una capa hacia abajo, porque aquí vemos que también se puso por delante del torso. Ahorita pues justamente cuando convierta el torso en símbolo se va a volver a colocar justo por delante. ¿Sí? Torso. Es con S o con Z, aquí ya me confundí. ¿Con ese, no? Con S, ¿verdad? Sí, creo que sí. Se me hizo raro. Y ven, ahorita por ejemplo, como ya se convirtió en símbolo y fue el último símbolo, por así decirlo, se posiciona hasta arriba. Y justamente ahorita pues ya está en el lugar que le corresponde. Si yo hago lo mismo ahorita con el brazo izquierdo, se va a colocar por encima del torso. Entonces otra vez, control, flecha hacia abajo para bajarle una capa. O sea, nada más me faltaría la cabeza. Y ahí está, ¿vale? En este caso, por ejemplo, pues yo ya tengo justamente todos ¿cómo se llaman? Todos estos elementos sin ningún problema, todos todos se convirtieron en símbolo. Entonces, ahora por ejemplo, ¿dónde está mi opción? ¿Dónde está? Ah, aquí está. Perdón, déjenlo vuelvo a hacer, control Z, ahí está, ¿sale? Por ejemplo, ahorita ya todos los elementos ya están convertidos en símbolo, ya todos y cada uno de ellos, alejo un poco la pantalla, ahí está, todos, bueno, me falta el planeta, ¿no? Pero ahorita mientras el astronauta ya está completamente en símbolo, ya cada uno de los elementos ya están listos para unirse unos con otros para crear justamente el esqueleto. Entonces, ahorita, por ejemplo, yo podría activar la herramienta tecla M para activar el hueso y podemos ver aquí que ya está mi cursor con un pequeño hueso en la parte de abajo. Esto para crear ahora su esqueleto, para que tenga un punto de referencia entre que un elemento se mueva pegado con el otro. Si se fijan ahorita me dice que no se puede. No se puede porque todos los objetos están justamente agrupados. Entonces aquí el siguiente paso, ya una vez que convertí todo en símbolo, le voy a dar clic derecho y voy a buscar la opción que dice separar o presionar la tecla control B. ¿Vale? Aquí está, separar o control B. Esto, por ejemplo, porque ahorita como está en grupo, ya ahora sí, pueda trabajar con cada elemento ya de manera individual y comenzarlo a unir. Entonces selecciono el astronauta, en este caso mi personaje, control B para separar o clic derecho, separar. Ahora sí, podemos ver que ya todos los símbolos están justamente ahorita en pantalla. Cada uno de los símbolos, lo hemos visto, se reconoce porque justamente tiene su contenedor con línea azul, como lo estamos viendo ahorita. Y ahora sí, la herramienta de hueso ya me permite trabajar. Vemos que aquí aparece un cursor, una flecha, y ahora lo siguiente es comenzar a unir todos los elementos. ¿Cómo lo hacemos? Hay que precisamente pensar en cómo es que realmente se mueve un elemento. Es decir, si yo muevo ahorita el brazo,
realmente cómo es que se mueve, de dónde se encuentra anclado. Porque yo, por ejemplo, al momento de mover el brazo derecho, en este caso, como lo estoy haciendo ahorita, cuando yo lo muevo, el punto de ancla de todo el hueso es justamente con el hombro. Como pueden ver, pues justamente cuando yo muevo el brazo, el torso se mantiene fijo y el punto de referencia en el cual se está moviendo el brazo es a través del hombro. Esto es justamente lo que es el punto de referencia. Si yo muevo en este caso el antebrazo, en este caso si yo lo llego a mover hacia arriba o hacia abajo, pues todo está unido justamente en la parte del codo, ¿no? Estas uniones que nosotros vemos, que si yo muevo la muñeca, pues justamente es de esta parte de aquí, justo con esta de acá, ¿no? Conforme nosotros movemos alguna articulación, alguna extremidad, siempre hay un punto de referencia en el cual se une uno con otro. ¿Esto por qué? Porque al inicio, por ejemplo, podríamos decir, pues ¿sabes qué? Voy a unir el centro de la cabeza con el centro del torso. Y en teoría no está mal, pero vean, por ejemplo, si yo muevo, aquí por ejemplo, pues estoy moviendo el torso, pero justamente con la unión desde el centro hacia la cabeza, cosa que pues no debe de ser así, debe de ser un poquito más elevado. Porque ahorita, por ejemplo, si yo siguiera uniendo, vean, aquí por ejemplo es únicamente con clic izquierdo sostenido y empezar a unir, perdón, este me falta por desagrupar, por separar, perdón. Ahora sí. Vean, si yo doy clic izquierdo sostenido y en teoría yo uniera todo al centro, porque eso es lo que a veces sucede al inicio, ¿no? Que yo pienso que todo se une al centro y vean ahorita. Ya uní con clic izquierdo sostenido cada uno de los elementos y al momento de moverlo, pues caray, como que no se mueve realmente como yo pensé que se iba a mover, porque no se debe de unir justamente al centro de cada símbolo, porque uno al inicio pensaría de esta manera, ¿no? Me sucedía bastante. Y yo, por ejemplo, dije, no, pues es que lo voy a unir todo al centro, ¿no? Y ya a partir de ahí lo empiezo a mover. Y en teoría no está mal la lógica, pero no es así, es como lo están viendo justamente en este momento. Déjenme alejar un poco más el zoom. Me acerco esto. Bueno, voy a disminuir un poco la línea de tiempo para que me permita verme, ¿no? Bien. Ahorita, por ejemplo, conforme yo esté moviendo todos los objetos, se mueven a partir de un punto central en específico del esqueleto. Que en este, que en este caso yo lo puse desde un inicio al centro de la cabeza. Entonces, vemos que se hizo todo un show, ¿no? Entonces, voy a regresar Control Z otra vez hasta que pueda construir el esqueleto nuevamente, ¿vale? Este estaba hacia arriba, de hecho este debería de estar más arriba. Vale, permítanme nada más, perdón, todavía no termino de quitar todo el esqueleto. Ahí está. Separar. Ahí está, ya está todo separado, ¿sale? Entonces ahora sí, ya cuando nosotros empezamos o vayamos a construir el esqueleto, siempre tengo que pensar cuál es el punto de referencia. ¿Dónde es donde se llegan a unir todos los puntos? En este caso es importante tener en cuenta que todo se va a unir con una sola línea. Es decir, no es como que pueda unir totalmente o construir como tal el esqueleto, ¿no? O sea, como construir la conexión de la cabeza con el torso, del torso con los hombros, de cada hombro con el codo, del codo con la muñeca, para poder crear como tal todo el esqueleto de manera más precisa, ¿no? Aquí, por ejemplo, todavía esa parte no se puede realizar aquí en Animate, en este ejemplo. Para ello, por ejemplo, se llega a utilizar el otro programa que se llama el de carácter, creo que se llama así. A ver, permítame tantito nada más. Busco. Sí, es el de Adobe, el animador de carácter o el animador de personajes. Este, por ejemplo, es una combinación de Premiere, con Animate. Ya aquí sí vas de lleno a construir esqueletos desde cero. Ya darle vida a un personaje articulación por articulación.
Ya este programa sí es mucho más completo y está mucho más enfocado, pero para esta cuestión de personajes ya como tal. Ahorita lo estamos viendo por animaciones 2D más sólidas, por así decirlo, más en concreto. En este programa sí te vas paso por paso, por paso, por paso para crear articulaciones. Es una combinación de Premiere con con anime, pero incluso al mismo tiempo que estás trabajando puedes ir grabando tu voz para el personaje. Sinceramente aún no he tenido la oportunidad de verlo a gran escala, apenas nomás cosa de nada. Pero realmente se ve padre, pero es únicamente de lleno para personajes, para poder trabajar articulaciones desde cero, ya crear un esqueleto completamente, ya paso por paso para cualquier diseño que nosotros queramos trabajar, ¿sale? Aquí en este caso, la M, entonces aquí vuelvo a, ahí está, es separar, ahí está, sale tecla M, y por ejemplo, y ahora sí puedo tal vez utilizar el punto de referencia justamente el torso hacia la parte del cuello, ¿no? Para que sea un poquito más en específico el giro de la cabeza, como lo estamos viendo aquí. Ya, por ejemplo, al momento de mover la cabeza no es como que realmente se moviera tan extremo, ¿no? ¿Por qué? Porque es importante más o menos manejar como que un punto de equilibrio en el sentido de lo siguiente, por ejemplo, sabemos que del pecho al cuello pues tengo un rango muy pequeño de movimiento. Si yo lo colocara del pecho, casi de la garganta hacia la cabeza, no estaría mal, pero cuando yo quiera mover la cabeza, ya tengo por ejemplo total control, pero un poquito más, se me mueve un poco, como que un poquito más complicado de mover, ¿no? Porque el punto de referencia está muy alto. Yo tengo, por ejemplo, que equilibrarlo. Va a depender de los personajes, porque depende de cada ilustración donde cambie. Por ejemplo, pues ya lo hago un poquito más recto, un poquito más corto, y ya el movimiento de la cabeza es un poco más acorde al torso. Lo mismo voy a tener que hacer con este mismo punto de referencia, con el brazo, justamente al hombro. Ya de esa manera el movimiento del... De hecho, creo que debería de haber estado atrás, ¿no? Sí, debe de estar atrás. A ver, control Z, permítanme. A ver, ahí está, tecla M. Al momento de que lo voy a unir, lo tengo que enviar una capa hacia atrás. Realizar hacia atrás, control hacia abajo, control hacia abajo. Realizar hacia atrás. Uno más, ahí está. Sale, listo, ya lo envié hacia atrás. Y ahora, por ejemplo, como pueden ver, ya ahora sí, el movimiento del brazo ya es un poquito, déjenme alejar un poquito más, ahí está. El movimiento del brazo ya va un poco más acorde al torso. No tanto porque vean, por ejemplo, si yo lo muevo, o sea, llega a desprenderse, por así decirlo, un poco más completo, pero conforme yo lo esté acomodando, ya la animación puede ser un poquito más fluida. El detalle, como estamos viendo, es que el brazo no está ni siquiera completo, por la ilustración no está completo. En el otro que les mostraba sí está completo. Lo que podemos hacer es justamente reemplazar ese brazo y al final del día de acá, reemplazarlo. O sea, copiar y pegar esto de acá, reflejarlo y reemplazarlo por este brazo, ¿no? Porque ahorita, como vemos, la ilustración no está completa y si yo quisiera que alzara la mano, saludara, pues no se va a ver bien porque pues le falta, está mucho. Entonces, lo que se puede hacer es copiar estos símbolos de acá, reflejarlos y ya colocárselo como un brazo completo, ¿no? Entonces, pues vamos a trabajar esta parte el día de mañana, todo lo que es la cuestión ya de, bueno, primero reemplazamos esa parte, empezamos a agregar, a crear el esqueleto ya paso por paso, ya para que esté bien nuestro personaje y después le vamos a ir dando ya animación.
como podemos ver, mientras fui creando el esqueleto, se fue generando una capa individual. Aquí está, esqueleto, capa de color verde. Recordemos que cuando es interpolación de movimiento es azul, esqueleto es verde, los sprites, si mal no recuerdo, son naranjas, para identificar cada capa de animación. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta hasta esta parte, más o menos, alguna duda, comentario. Profe, ¿nos va a compartir el programa? ¿Mande? ¿Nos va a compartir el programa de Illustrator? Ah, sí, de hecho, ya tengo esta Audition en la nube. Entonces yo creo que más tarde les voy a enviar Illustrator y Audition, que sería el siguiente, para que de una vez podamos irlo instalando. Y si surge alguna percance, pues con tiempo irlo como que resolviendo. Sí, eso se los comparto Illustrator, les comparto ¿cómo se llama? Illustrator, de una vez Audition. Y les dejo también este otro programa que les decía de Siphon, porque es muy útil. Por ejemplo, como en esa página que les compartí, encuentran mucho recurso gráfico, que es muy útil, pero como nada más te permite una cantidad limitada de descargas para que puedan seguir descargando todo lo que necesiten. Y se aplica a cualquier programa. Un ejemplo, no sé si todos han descargado de Mega. Ya ven que Mega, por ejemplo, nos permite nada más descargar como 800 megas al día. Pues con este programa, como quien dice, al cambiar la dirección IP, reinicias el contador y puedes seguir continuando con todas las descargas que quieras. Entonces, no sé si tengan alguna otra duda. No, profe, ninguna. No. Entonces, pues vamos a dejarle hasta aquí el día de hoy. Ya mañana continuamos con el resto de la animación. Ya sí, mañana le continuamos con el resto de la animación, reemplazamos el brazo de nuestro personaje, empezamos a utilizar el esqueleto y lo que se conoce como poses, ¿saben? Ya aquí para trabajar las poses del personaje y darle vida a este pequeño astronauta, ¿va? Entonces, pues de mi parte sería todo. Nos vemos, que tengan un excelente día y nos vemos nuevamente mañana. Gracias, hasta mañana. Ah, gracias, Axel. Bye. Mañana, hasta mañana. Nos vemos mañana.